Central, 50.000 millones de dólares es el acuerdo. ¿Qué significa volver al Fondo Monetario? ¿Para qué pidió Macri 50.000 millones de dólares? Todo lo contamos en TN Central. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Estamos acá, obviamente, reflejando lo que acaba de ser anunciado. No es poco, hay muchísimo para hablar. Trajimos a nuestra enorme Marcela Pagano para que nos eduque. Vamos a dar información económica de qué significa, información política de qué espera el gobierno con esto y sobre todo precisiones de cómo sigue, porque el asunto con este número que tenemos acá es cómo se va a aplicar el ajuste para poder cobrarlo, ¿no, Marce? Contanos, en principio, repasemos qué es lo que se anunció hoy, recién hace un ratito, en el gobierno en conferencia de prensa. Bueno, es la apertura, una línea de financiamiento que está bastante por encima de lo que se había estimado. Recordemos que el número inicial que había trascendido de la propia Casa Rosada, ese número con el que empezó la negociación, eran 30.000 millones de dólares. Y hasta en algún momento, a última hora, se especulaba también con la asistencia de otros organismos que pudieran abastecer de financiamiento a Argentina, que pulularan alrededor del Fondo Monetario, como el Banco Mundial. Bueno, finalmente no, el único prestamista es el Fondo Monetario Internacional y allí el desglose de desembolsos en lo que va a ser un crédito a 3 años. Sí. Los desembolsos, ¿qué significa esto? Como para que la gente entienda, es nos van a dar plata en partes. Esto es contraprestación de que cumplamos determinadas metas. Sí, bueno, metas que ya se conocen, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal, ese número que sigue tan de cerca el gobierno y también el Fondo Monetario Internacional. Es la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el país, y esa diferencia cada vez era más grande en el tiempo. Entonces este gobierno se planteó achicarla. Lo que sucede con la incorporación del Fondo Monetario Internacional es que la velocidad de ese ajuste entre lo que se gasta y lo que obviamente se ingresa va a ser más rápido. ¿Y qué podemos decir concretamente? Para el año que viene la meta planteada del déficit fiscal es del 1,3% del PBI. ¿Y eso cuánto significa que va a gastar menos la Argentina? Aproximadamente unos 240.000 millones de pesos de recorte en su gasto. Bueno, sí. Ahora, en el medio de todo esto, a ver, como para explicar bien la metodología, haciendo un paralelismo con lo que le puede pasar a la gente día a día, lo que en un momento había querido la Argentina era como una tarjeta de débito, como sucede en países como Colombia y demás. Eso no sucedió. Eso no es stand-by. No, acá es como una chequera en donde cada cheque que venga van a revisar la firma, van a ver que haya todos los tipos de requisitos sabidos y por haber que ponen ellos, obviamente. Que cumplan con un plan económico que ha diseñado esta gestión, ¿eh? El plan económico no lo diseñó el Fondo Monetario, lo diseñó el gobierno a cambio de poder abastecerse de esta liquidez. Por eso, la diferencia en relación, ahora vamos a ir a la mesa, también está Oliver Ador con nosotros, nuestro periodista de economía que nos acompaña también para informarnos sobre este tema, pero en principio, hoy, cuando hizo el anuncio Nicolás Duhovne con Sturzenegger, lo primero que dijo fue este cambio de meta, de déficit, o sea que tenemos que achicar. Esto implica, como decías vos, 240.000 millones de pesos. Y él dijo, esto nos va a permitir no pedir deuda, no emitir deuda por 20.000 millones de dólares. ¿Eso significa que ese es el tamaño del ajuste en estos 3 años que va a durar digamos, esos 20.000 millones de dólares que no pedimos son los que no vamos a poder gastar? Sí, y que no le vas a pedir tampoco al Banco Central. El Banco Central era como la vaca lechera que abastecía y abasteció durante mucho tiempo a el gobierno con financiación concretamente que no era del mercado, pero sí de una entidad que tiene que ser autárquica, como sucede con otros países del mundo. Lo cierto es que es uno de los anuncios del día también, la reforma de la Carta Orgánica y la mayor independencia. Mayor independencia significa que el Banco Central no va a emitir a gusto y piacere del gobierno de turno. No existe más una conferencia de prensa como la del año pasado, donde se sentó el presidente del Banco Central con el jefe de gabinete del ministro de Economía diciendo, bueno, las metas de inflación son estas, vamos a funcionar de esta manera. Eso. Y las metas de inflación, diste en la tecla. De ahora en adelante las va a manejar el Banco Central. Recobra poder la figura de Sturzenegger como titular de la autoridad monetaria y por supuesto hay metas de inflación, ¿eh? No es que desaparecieron. Claro. Ya están pactadas con el Fondo Monetario Internacional y estamos hablando de una inflación para el año próximo del 17%. Esto, según lo que se dice, digamos, en los relevamientos privados, estaríamos hablando de una reducción de la inflación de 10 puntos porcentuales.
¿Y qué significa en manera técnica y del día a día? ¿Cómo impacta que sea el Banco Central quien tenga por lo menos la tarea de bajar la inflación o controlarla? Bueno, es lo que estaban demandando los mercados. El mercado financiero tomó muy mal la intromisión, como se leyó, del gobierno al plantear las metas por el lado del Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Hacienda. El mercado quería un Banco Central, como sucede en otros países del mundo, que plantee una meta y una política monetaria contundente para ir a ese lado. Y hablando de política monetaria hay que hablar del dólar. Sí. Claro, muchos ahorran en dólares en Argentina por toda la historia que tenemos. Y acá se está planteando un dólar flotante que tendrá la asistencia del Banco Central, es decir, Banco Central que podrá vender o comprar en momentos en donde, por ejemplo, haya una corrida cambiaria como la que vivimos hace unas semanas. Ahora, estos 50.000 millones de dólares, ¿a qué van? ¿A dónde van? Claro. ¿Qué se hace con esa plata? ¿Para qué va a ser en lo concreto esa plata? Bueno, esto es financiar al Tesoro. Y el Tesoro fundamentalmente tiene gastos que son contundentes y no puede dejar de desembolsar, por ejemplo, el gasto social, el gasto de las jubilaciones. Según el planteo del gobierno, de ese lado no se achica. Entonces, todo lo que no se consigue con los recursos propios va a estar destinado a ese gasto que no podés recortar. De todas maneras, va a haber un importante recorte en el gasto. Quiero hacer énfasis en esto, pero el gobierno ya lo había planteado. Exacto. Obra pública que no va a estar, Claro. Empleo público que no se va a reemplazar o que no se va a generar. Ahora te vamos a contar, tengo información muy sensible sobre esto porque mientras nosotros estamos acá y hoy la CGT se reunió con el gobierno, vamos a hablar también de ese tema, pero está Triaca en la OIT y en un almuerzo que tuvo ayer en la OIT con algunos dirigentes sindicales, dio los detalles que él tenía sobre algunas de las opciones de ajuste que estaba barajando el gobierno. Y ojo, porque el universo previsional, que en teoría no estaba ingresado en esto, sí está. Claro. No significa para nada que va a pasar como pasó una vez que de un día para otro bajan el 10% de las jubilaciones de todos los jubilados. Pero sí, y ojo con esto, van a meter, es un proyecto, pero está muy fuerte, meter mano en las jubilaciones, por ejemplo, de la Patagonia, que viste que tienen, de hecho te lo contamos en el caso de Cristina Kirchner, Sí. que tienen un adicional muy grande. Los regímenes diferenciales, perdón. Todos los regímenes diferenciales, todo eso lo vamos a contar en un ratito, Exactamente. pero hay mucha información. Y también vamos a estar hablando porque, bueno, una de las grandes preguntas es, generalmente en el juego de la política, la obra pública para mantener el buen diálogo y la buena relación con los gobernadores es una moneda de cambio habitual desde hace muchos años. Vamos a hablar también de, bueno, cómo va a afrontar el gobierno y qué planes tiene, qué estrategias tiene como para mantener el buen diálogo con los gobernadores y también que no se desfinancien las obras públicas que ya fueron asignadas, ¿no? Vamos a la mesa, ¿vale? Bueno, enseguida te contamos la reunión de la CGT con el gobierno. Si estuvieron con Duhovne, había por lo menos 12 dirigentes gremiales. Enseguida te contamos qué exigieron al gobierno para desactivar el paro nacional. Le dieron tiempo hasta el día martes, si no, van al paro. Bueno, acá estamos sentados a la mesa, todos con mucha información. Ignacio. Ignacio, Buenas noches. no todo el mundo nos ve todos los días, yo me equivoco siempre, él viene mucho de visita, yo le digo Francisco y Por él su se hermano, llama pero Ignacio. no, se llama Ignacio. Ahora, y trabaja muy bien. sí, trabaja en la agencia Bloomberg. Estuviste recién en la conferencia de prensa. ¿Qué clima se vivía ahí? No, bueno, en realidad dentro del mercado esta noticia se notó como muy positiva para la Argentina, sobre todo en lo doméstico. O sea, para la Argentina despeja unos vencimientos que tiene que afrontar la Argentina durante los próximos años, que estaban muy comprometidos por el clima, sobre todo externo, que está por lo menos empeorando un poco con respecto a los meses anteriores. Ahora también esto va a reducir los costos de financiamiento. No solo le da a la Argentina la posibilidad de tomar menos deuda por la reducción del déficit, sino que también va a reducir los costos de financiamiento porque esto disipa buena parte de los problemas o la desconfianza que había sobre la Argentina, sobre la liquidez y sobre su solvencia. Y esto obviamente va a permitir a la Argentina emitir a tasas más bajas y sobre todo a las provincias, que son las más necesitadas dentro de este panorama. Entonces, cuando decimos más bajas, nosotros ahora, por ejemplo, si hoy, sin este acuerdo del FMI, necesitamos dinero, emitir deuda, ¿cuánto es lo que nos están Tasas pidiendo? cercanas al 7,5-8% anual. Esto, según lo que se dijo, es si hay un primer
bolso de 8.000 millones de dólares, la tasa va a ser menor al 2%. Ah, es bajísimo. Si supera ese monto, se va a acercar al 4%. Sí, es la mitad, e incluso si toma menos financiamiento, lo que pasa es que la Argentina va a tomar 15.000 millones de dólares como primera medida. En ese caso, la tasa sería cercana al 4% anual. Y eso, digamos, ese dinero al día de hoy, ¿qué nos permite? Digamos, ¿qué es lo que calma más allá de la señal a los mercados? ¿No? Que eso entiendo que va más allá de la plata en sí misma, del préstamo concreto. Sí, en principio, ¿qué es lo que soluciona ahora este año? ¿Gasto diario ese- o hay...? el Tesoro Sí. tiene que afrontar, claro, un gasto, como decía Marcela. Y también cuando vos le pedís, vos tenés un montón de prestamistas que no son de esta gestión solamente, deuda que tomaste en otras gestiones a las cuales les tenés que abastecer con los intereses que les tenés que pagar. Porque si no incumplís tu deuda, acá está garantizado el pago de todos esos intereses que vienen de acá a 4 años. Porque con estos montos ya te financiás. Ahora, esa es la buena. Hay- ¿Cuál es la mala? No, y hay un esfuerzo para el fisco muy importante. Es un ajuste bastante fuerte, no solo por este tema de tener que después repagar la deuda, sino también el hecho de que, por ejemplo, el Tesoro se compromete a no tomar más financiamiento del Banco Central, como decías vos, y también a cancelar letras intransferibles que hoy estaban en manos del Banco Central, que son cerca de 16.000 Necesito que millones expliques de eso en dólares. castellano. No, son letras que en su momento ¿Qué le tuvo que letras? dar ¿Qué a cambio- letras letras que que se formaban llaman? parte del activo del Como si Banco fuese Central. un bono, un Era título. un bono. Sí. Es endeudamiento, un papel que es deuda. Eso es Y ahora una- tiene que Y que el Banco recomprarla. Central lo tenía como uno de sus activos. Ahora, lo que va a hacer La el LEVAC, Tesoro... por ejemplo, es una letra. Exactamente. Ahora, pero esta era una letra del Tesoro. El Banco Central lo contabilizaba dentro de sus reservas, pero ahora lo que va a hacer el Tesoro es pagarle esas letras y con eso va a ir el Banco Central va a ir tomando pesos, va a ir sacando pesos del mercado y le va a permitir reducir toda esa emisión de letras que tienen que hacer en general para sacar pesos del mercado. O sea, Entonces va a mejorar el empieza balance del Banco a Central. depurar de deuda el balance del Banco Central, porque cuando, por ejemplo, también hablamos de reservas monetarias, hay que saber y entender que el número que se da a conocer no es que son todos lingotes de oro y efectivos, sino que también dentro de lo que se computa hay deuda. Hay mucha deuda del Tesoro hacia el Banco Central que se computa Y como un líneas de activo y si no la financiamiento. podés pagar, básicamente es un dominó. Ahora, en el medio de todo esto, ¿no? O sea, se está tomando esto para gasto diario. ¿En qué momento está previsto de alguna manera el crecimiento que te permita pagar precisamente este El gobierno apuesta que el endeudamiento? año que viene se crece. No es lo que todos los economistas están pensando. Bueno, la respuesta que dio Duhovne fue muy curiosa porque le preguntaron en la conferencia de prensa puntualmente cuál iba a ser el crecimiento de este año y él dijo algo... hay dos cosas que no fueron claras. Una de crecimiento de este año y otra de la 1,4%. inflación de este año. No, él de la dijo inflación no habló. 0,4, Sí. dijo Duhovne, 0,4, que es prácticamente no crecer. Pero te dijo, nosotros somos optimistas y creemos que podemos llegar al 1,4. Pero la firma con el Fondo, el compromiso con el Fondo Monetario es 0,4. Sí, de Tu hecho las base, consultoras tu base. están reduciendo justamente más cerca de ese nivel, o sea, por debajo del 1% en algunos casos. Ahora, Duhovne O sea, en eso es general no crecer. se demora bastante en reconocer que la Argentina tiene menores perspectivas de crecimiento. Sí. O sea, hace solo 1 o 2 meses empezó a decir que la inflación iba a ser mayor a la esperada, que había dejado de reducirse y que el crecimiento también iba a tener menores perspectivas. Y lo otro que no contestaron es la inflación del 2018. Es curioso porque en medio de la discusión con la CGT no hay una inflación. Vos no podés decir hoy cuál va a ser la inflación del 2018. Es decir, ¿cómo negociás paritarias si no sabemos cuánto va a aumentar los precios este año? ¿Qué es lo que propuso Sturzenegger? Para mí es polémico. Es decir, no, midamos la inflación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, a De mitad del junio año a que viene, junio, claro. ¿no? Midamos la inflación de ahora a junio del año que viene. Y casualmente ¿Cuál es nuestra meta? el número coincide con lo que cerraría la paritaria con el nuevo incremento que se pactó con CGT. Ahora, Por ciento en la, digamos, la inflación Claro. que el gobierno dice, nosotros nos comprometemos a tener una inflación de junio de este año a junio del año que viene del 21%, pero nadie dice cuál va a ser la de este año. Entonces, ¿cómo Claro. negociás Para mí paritaria eso ahora? significa que el gobierno da por perdida la batalla de la inflación para este año y que en realidad va a estar más concentrado en apuntalar la actividad seguramente, porque vos tuviste un momento de crisis cambiaria que te produjo fuga de capitales y subir las tasas de interés al 40%, que ya te empieza a comprometer la actividad y eso puede ser muy peligroso para el gobierno en un momento en que tiene que cuidar la gobernabilidad y la Yo conflictividad creo que hoy social. confirmaron que la inflación no, que era un objetivo de Macri para este año, que la inflación de este año no va a ser más baja que la del año pasado. O sea, me parece que hoy terminan de confirmar de alguna manera que ya ni ellos creen que van a poder lograr el objetivo de tener una inflación más baja que la que tuvimos el año pasado, que fue del 25. Ellos especulaban con
tenerla. El argumento lo dieron los factores externos, ¿no? La sequía que arruinó y dejó de ingresar 8.000 millones de dólares, la crisis cambiaria que todos conocemos y también la suba del petróleo, que son 3 factores que, es cierto, afectan y mucho a un país como la Argentina. Ahora, yo les hago una pregunta. En principio, todos entendemos, es un diagnóstico que creo que cualquier argentino ya entendió, que estamos gastando muchísimo más de lo que ingresa, digamos que hay un déficit enorme, ¿no? Y que el objetivo era ir achicándolo, a eso se le dijo gradualismo. Creo lo de hoy es el anuncio de que el gradualismo se terminó. ¿Es Sí. eso? Sí. Sí, hay justamente metas de déficit mucho más exigentes que las que tenían antes. Ahora, para mañana, para mí la clave, y es algo que está dejando algunas dudas en el mercado, es el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el dólar? Que eso sí va a ser un ajuste, puede ser un ajuste muy fuerte para el sector privado, para la clase trabajadora, para los asalariados. ¿Qué va a pasar cuando el Banco Central vuelva a este esquema de metas de flotación, un esquema de flotación cambiaria, sacando esa oferta que pone todos los días de 5.000 millones de dólares para que no pase 25? Porque ahora no poner no a vende, disposición los dólares. Pero lo tiene intervenido. O sea, no Hoy lo tienen vende, fijo. pero lo tiene intervenido. ¿Por qué? Porque sale al comienzo del mercado con una A oferta ofrecer. diciendo, miren que si alguien se zarpa, perdón que me exprese así, Sí. pero para que se entienda, se zarpa con el precio, yo voy a vender a este precio. Y lo fijó todos estos días, hace 10 días, está en 25.50, oscila 2 centavos arriba, 2 centavos abajo. Digamos, no se Ahora, mueve más Y allá de ustedes esa dicen, franja. perdón, que si flota naturalmente, a lo mejor por la demanda interna nada más, puede subir. Es una duda que tiene ahora el mercado, es ¿qué va a pesar más? ¿La señal doméstica que dio este anuncio para la Argentina o el clima externo que se está viviendo en un momento en que el real se está depreciando muy fuerte? Hay una fuga de capitales de los países emergentes hacia los países centrales que puede llegar a afectar a la Argentina. No se sabe dónde termina esto. Bueno, ¿qué va a pesar más a partir de mañana? Hoy el mercado en los últimos minutos se mostraba como arañando ese tipo de cambio de 25 pesos, esa barrera, con muchas ganas de pasarla. No lo hace, ¿por qué? Porque está el Banco Central. Nación vendiendo dólares que le compra por un Claro, lado al mayorista. Banco Central y después los vende en el mercado. El compromiso con el Fondo Monetario Internacional es dejar flotar la moneda, es decir, no Claro. intervenir Sí, y no pisar el pero dólar. hoy Ahora no sabemos si Sturzenegger es dijo otra relato cosa. esto, No, Por porque eso no cuando sabemos si se esto lo es- preguntaron, lo que él dijo fue con la asistencia del Banco Central en caso de ser necesario, es decir, con la posibilidad, Claro, se guarda de la que llave o intervenga. la carta maestra de que si en algún momento tiene que salir a vender o a comprar, lo va a hacer. Ahora, el 20 de junio ingresan los 15.000 millones de dólares del 30% del préstamo que Duhom me explicó. O sea, el 20 de junio ya ingresan 15.000 millones de dólares. Se supone que eso tiene que traer tranquilidad y calma cambiaria, ¿no? Porque son 15.000 millones que entran o que ingresan a la Argentina, ¿Se ¿no? supone? Sí, Sí. en realidad depende del contexto externo. O sea, hay veces que, por ejemplo, la depreciación del peso no fue suficiente. En general, eso te tiene que ajustar las cuentas externas y con eso calmar la demanda de dólares. Ahora, la Argentina pasó de un tipo de cambio de 18 pesos a 25 y eso no se terminó. O sea, quiere decir que... Claro. Y tiene 56.000 millones o 50.000 millones de y dólares. vendió casi en el 10.000 Banco millones. Central. Casi Exactamente. lo mismo que este primer desembolso para frenar y Para contener frenarla. y que no sea mayor la suba, como dice Nacho. Claro, una de las dudas es justamente que este préstamo, el FMI, no se vaya solamente para Financiar, asistir al claro. mercado y justamente evitar la volatilidad cambiaria. Una pregunta más de esto, de lo que viene, digamos, de cómo se implementa esto. Nosotros ahora, bueno, el FMI dijo, ok, nosotros lo damos, ellos anunciaron, mañana viaja Macri, pero en el comunicado del FMI dice que ahora el equipo, no es equipo técnico, es no me acuerdo board, el nombre, el el board, directorio, por eso sí. me acuerdo en inglés y no en castellano, el directorio. Decide cómo en base a la presentación de Argentina, que supongo que lo que falta presentar por Argentina es lo voy a hacer de este modo. Eso es así. Argentina tiene que ahora decir, esta es la meta, yo la voy a intentar cumplir con este tipo de acciones, o eso no lo analiza el FMI. El tipo de instrumentación, digamos, de cómo Exacto, llegar a ¿por eso. dónde voy a cortar? ¿Por dónde? 240.000 millones de pesos en un año. ¿Le tienen que decir cómo lo van a hacer? No, yo creo que no. O sea, ya igual es muy exigente, digamos, esta convergencia de esas Fíjate, metas. Luco, lo que pasó con otros países. Vos cumplí la meta, no nos importa cómo. Sí. Tenés que reducir tanto este gasto o tenés que llegar a este tipo de cambio. Hacelo como quieras. ¿Querés hacerlo en 2 días o en 3? Bueno, a tal fecha tenés que tener este tipo de cambio. O sea, son metas. Ahora, sí, qué duras serán las metas que está imponiendo el FMI, que está contemplando en una cláusula una salvaguarda para social. que la Argentina pueda destinar algo más de gasto social, Gasto social. y desviarse un poco de las metas. Claro. Quiere decir que van a ser duras y difíciles de aplicar. Bueno, en el medio de todo esto también aparece, como hablábamos incluso con Lu antes de que empiece el programa, qué va a pasar con el tema de la obra pública, ¿no? La estrategia que tiene planteada el gobierno es, de alguna manera, ofrecer este año que, en el caso de que
algún gobernador necesita una parte del financiamiento de las obras que ya están asignadas, darla, pero a partir del año que viene, fundamentados en el hecho de que aumentaron las transferencias directas a las provincias un 30% más o menos, que se financien ellos mismos en cuanto a la obra pública. Hay gobernadores como Uñac de San Juan que, por ejemplo, han salido a decir que se iban a financiar ellos, lo cual va a demandar una cintura de Rogelio Frigerio, que se va a tener que sentar con cada uno de los gobernadores para negociar cada uno de los casos. Y la preocupación de los intendentes. Claro. Porque, vos decís, lo que ya está asignado, sí, pero de lo asignado y aprobado y hasta te diría consignado, la licitación, quién la tiene que llevar adelante, hay algunas cosas que se van a priorizar y otras no, y los intendentes ya lo saben. Y claro, ahora hay una puja. 185.000 millones. Es un recorte muy, muy fuerte de obra pública. Por Bueno, eso, pero este financiamiento debería bajar los costos para endeudarse a las provincias afuera. Eso es algo que les va a permitir a las provincias colocar deuda más barata de lo que estarían colocando ahora. Bueno, eso también se plantea. Sí, yo intuyo que 240.000 millones de pesos, que reducir el déficit debe ser un objetivo siempre, y no lo hicieron antes porque como no te daban los números para aplicar la cirugía de ese modo. Ahora, ese panorama, digamos, ¿cómo se puede aplicar? ¿Qué se puede cortar? Si uno mira la estructura de los gastos de Argentina. Ridículos que tiene el Estado. Está bien, pero ¿cuánto te puede reducir eso? Yo creo que 20.000. Yo cuando uno se entera que tienen choferes 24 horas, los directores Está bien, del Banco Central. Franco, pero eso ¿cuánto hicieron un anuncio y no fue más de 20.000 millones de pesos. Pero ¿no? ni siquiera, y quiero ver cuando lo ejecuten si realmente llegan a 20.000 millones de pesos. O sea, digo, podemos hablar de los choferes, los gastos suntuosos, de los... Hay cosas medio, una herramienta, por ejemplo, el haberse comprometido a no tomar, que no haya ingresos en el Estado en los próximos años. Es una medida que te puede llegar a limitar mucho, ¿no? Porque, digo, si el Estado puede necesitar algún tipo de recurso para algo que hoy no se está haciendo, o sea, eso lo va a terminar limitando. Pero además, Nacho, siempre saliéndonos de lo que es el Estado Nacional y yendo a las provincias y yendo a municipios y yendo al norte y al sur del país, la realidad no es la de las grandes ciudades. Hay lugares en donde el Estado abastece con empleo porque no hay empleo privado. Es decir, que si se depura ese Estado y achica su planta, hay desempleo. Bueno, fíjate el caso de Río Mayo en Chubut, por nombrar una localidad, puede haber un montón, incluso en Formosa son muchos, que era la capital nacional de la esquina y se transformó todo ese pueblo en dependiente de empleos estatales, casi en un 80%. Pero hay que volver al concepto de qué es el trabajo, porque o es subsidio o es trabajo. Si son ñoquis, bueno, no, pero es para un subsidio. Franco, no hay un montón de son estructuras que no serán productivas en términos de la economía de la provincia, entonces pero es subsidio. No, si una persona va a un lugar, se sienta, pero yo digo esto, si una persona, digo para que nadie me malinterprete, si una persona va a un lugar, se sienta y no tiene nada que hacer y no es productivo lo que hace, es un subsidio, digamos, no es ¿Y por un qué empleo. pensás que no es productivo lo que hace? Digamos, que tenga mucho que empleo público no significa que sean todos ñoquis. No, todos no, pero hay todo el mundo Franco, sabe que hay un porcentaje, ¿o no? Yo quiero plantear también una inquietud. Y guarda con lo que está pasando en algunos municipios con reemplazar. Decir, sí, mirá, le presentan a Vidal, sí, mirá cómo reduje la plantilla y toman monotributistas. Claro, obvio. Porque eso es empleo que se degrada. Precarización. Y también, bueno, en cierto punto, a veces también esa es una espada utilizada con el gobierno como para justificar también. ¿Sabes qué pasa con también, ¿no? Somos la gata flora. Todo el mundo dice que hay que recortar, dice que no, bueno, nadie quiere el acuerdo con el fondo, pero después cuando llega el momento, vos mirás los números y nada cierra. Vos decís, ¿cómo puede ser? Es el país que más impuestos del mundo paga, uno de los países que más impuestos del mundo paga. Bueno, pero tiene una y a la vez el Estado es el que más recauda y a la vez no es productivo. No, pero pedir un ajuste así por ahí en un momento en que el sector privado va a estar limitado por esta caída o desaceleración de la actividad, va a estar expulsando empleo, que pedirle un ajuste al sector público tan fuerte puede llegar a agravar los problemas, ¿no? Sí, ese es el tema. Claro, porque ¿qué haces con toda esa masa de gente que queda en la calle? Igual después es desempleado, digamos. También te genera una complicación en la gobernabilidad. Hay mucha contradicción con lo que se está diciendo con lo del empleo público. Vos fíjate que se está hablando de congelar los despidos. De hecho, el acuerdo que firmó UPCN, por ejemplo, con el Estado Nacional es justamente congelar por los próximos meses que no haya despidos. Por los próximos 60 días. Bueno, está bien, son 2 meses. 2 meses y el gobierno ahora con el CGT está discutiendo lo mismo y no le está dando ni los 60 días. Exacto. ¿Hablamos de eso? Difícil, ¿eh? No, es difícil. Difícil de comunicar, aparte. Sí. Las condiciones se creen ustedes que no está dada para hacer un paro general. No se levantó el paro, no se levantó el paro para nada. No, las condiciones del paro están. Ahora le va a dar una gacetilla al secretario de prensa. Las condiciones están. Hay un cuarto intermedio hasta el martes, porque el martes se reúne la CGT nuevo con el gobierno.
con los puntos que pedimos. Pero ahora le van a dar una gacetilla al secretario de prensa, muchachos. Pero las condiciones del paro siguen estando objetivas y no se levantó ningún paro. Decidieron un cuarto intermedio hasta el martes. Hay un cuarto intermedio hasta el martes porque el martes hay una nueva reunión con el gobierno y ahora les va a dar una gacetilla al secretario de prensa. Bueno, ahí estaba la información oficial, si querés, de Plaini cuando salió de la reunión. Ahora te vamos a dar... ¿De qué se está hablando de verdad? Hay un corte intermedio, pero te vamos a contar la verdad de la milanesa. ¿Hay tiempo hasta el martes? De lo que está pasando. ¿Hay paro? ¿Hay paro? Bueno, lo que están diciendo desde la CGT es que les dieron ciertas condiciones al gobierno, ¿no? Así Por es. ejemplo, les plantean directamente que no haya ningún tipo de despidos. Es uno de los planteos que está pidiendo la CGT como para no ir a un paro nacional. Este es uno de los reclamos. El otro que está pidiendo la CGT es que no haya techo para la paritaria. Vos sabés que... Para la reapertura de la Exacto. paritaria. Hoy, ahí está el comunicado de prensa. Hoy pasó algo importante. El gobierno en la reunión con Duhovne les ofreció 5% más, que hasta ahora... Nadie, digo, es una noticia. El gobierno no había hablado nunca de reabrir paritarias ni de ofrecer algo más de ese 15% que cerraron un montón de gremios a principio de año. 5% es lo que ofreció Duhovne en la mesa. Los gremios contestaron, no nos pongas techo. Exacto, lo que ellos pidieron fue paritaria libre, o sea, que se reabran las paritarias, que se autorice la reapertura, pero sin techo, que cada sector negocie con su patronal, por decirlo de alguna manera, el monto de la reapertura de la paritaria. Hay varios temas más. Uno es este, el otro tema es los proyectos de las leyes de reforma laboral. La que tiene más preocupados a los sindicalistas es la que tiene que ver con la indemnización, con las indemnizaciones, pero también y sobre todo creo que la madre de esta batalla es lo que decíamos recién, los despidos. La CGT pidió por un año que no haya despidos. Esto en realidad es casi un pedido hacia afuera, como te digo, como en conferencia de prensa. Hacia adentro te diría que se conforman con 60 días, pero en el gobierno ni siquiera están dispuestos a dar los 60 días. Eso es lo que está ahora. Un dato más tiene que ver con el pedido de la CGT al gobierno de eliminar, escuchen, el pago de impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de ahora, de julio. Sí, es decir, que los trabajadores no paguen el impuesto a las ganancias del mes de julio. Ese es uno de los reclamos de la CGT. Yo estaba revisando que Macri ya en el 2015, junto con Alfonso Prat-Gay, lo había decidido para diciembre del 2015 y diciembre del 2016 pasó lo mismo. Eliminó el impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo, que impacta mucho en el recibo de sueldo lo que pagan los trabajadores. En el 2017, el año pasado, después de las elecciones, a este pedido de la CGT Macri dijo no. Y se pagó impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de diciembre. Ahora la CGT dice, no me pagaste lo de diciembre, lo pedimos para julio y el reclamo es que no se pague impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de julio pasado. Lo que ya hicieron en el 2015-2016, que lo hagan ahora en el 2018. 3 horas estuvieron reunidos los de la CGT cuando salieron de gobierno. A las 4 de la tarde se fueron a la CGT, tuvieron una reunión que duró casi 3 horas en donde algunos no querían ni siquiera el cuarto intermedio, ya querían romper y llamar al paro. Recordemos que Moyano ya anunció un paro para el 14 de junio, la CTA se sube a ese paro de Moyano. El gobierno no quiere que Moyano vuelva a tener un peso grande en la CGT. Ellos están ahí como mostrándole a Moyano por un lado y negociando por el otro. Esa es un poco la estrategia que están teniendo y diciendo que si no les cumplen los 5 puntos van a ir al paro. Hoy alguien que siempre sabe de esto y adelanta con precisión lo que va a pasar en la CGT me decía: dificilísimo que este paro no se haga. Seguramente no será el 14 de junio, o sea, no se van a acoplar a Moyano para que la señal no sea tan fuerte, pero sí se va a anunciar casi con seguridad. Esto es una pelea ahora de quién se muestra débil, quién se muestra frágil, ¿no? Y seguir negociando. Hay aspectos que hay que ver si el gobierno quiere negociar, ¿no? Como... Algunos sí, otros no. Ellos también tienen una apertura. Y les voy a dar un dato más, que esto no se sabía. Ahora está en la OIT, ya hace varios días, en la OIT Triaca, con gran parte de la dirigencia sindical. Ayer tuvieron un almuerzo mientras comían una carnecita en el comedor de la ONU. Ahí puedes ahorrar unos mangos, ya que estamos hablando del recorte. Ahí puedes ahorrar unos mangos. 7 eran los dirigentes que estaban sentados, algunos eran Pereira, otro era Martínez, otro era Piumato, Construcción, Justicia y Petroleros, había algunos más. En Ginebra, ¿no? ¿Estás hablando? Ginebra, estaba Triaca sentado a la mesa, 2 funcionarios más del Ministerio de Trabajo.
Y en esa conversación en un momento empezaron, bueno, hubo muchos reclamos, está todo tenso, pero estaban tranquilos, estaban dialogando, tienen buen diálogo. Y Triaca les empezó a dar algún detalle de la información que él manejaba, de por dónde iba a pasar el ajuste. Donde, como decía Nacho hace un ratito, obviamente la obra pública es clave, la negociación con los gobernadores sobre la obra pública es muy importante, pero 2 puntos más dio que es importante. Y hoy Duhovne habló de eso y yo te diría, fue una de las veces que se lo vio más dubitativo. Le preguntaron por los subsidios a Duhovne. Dan 2 cosas la corresponsal de Reuters. Y primero respondió la primera pregunta que ella había hecho, que ahora no me acuerdo, pero era una pregunta más fácil. La segunda era la de si iba a aumentar el nivel de quita de subsidios frente a esto. Y dio un poco de vuelta y dijo que no estaba en mente implementar un cambio. Pero hay una cosa cierta, los contratos con las eléctricas y por el gas están dolarizados. Con lo cual perdió mucho terreno en la quita de subsidios con esta última devaluación del gobierno. Y el problema que tiene es mucho más grande. ¿Vos decís que van a necesitar más pesos para pagar los mismos subsidios? Exactamente, van a necesitar más plata. Eso es así, está pasando, ya lo saben. Por ahora no hicieron un anuncio, no está en la primera... En el primer ¿Lo pasás tope a tarifa o lo pasás a subsidio? Exactamente. Y en este contexto lo que dijo Triaca es que los subsidios iban a ser parte del ajuste. O sea que se iba a tener que rever también el tema de subsidios para trasladarlo a las tarifas. Y el otro tema que nombró, que de hecho hoy en la reunión de CGT estaban todos comentando sobre esto, esta información que les dio Triaca en off a los que almorzaron, seguramente Triaca lo negará si ahora lo dice, pero esto sucedió, lo tenemos completamente confirmado. Le habló del ámbito previsional. En lo previsional también va a ser protagonista de este ajuste. No, insisto, para no generar pánico, no es que va a dar un descuento masivo a los jubilados, ni muchísimo menos. Lo que hace a las jubilaciones normales, eso se mantendría constante, pero estamos hablando de distintas, hay jubilaciones, las de privilegio, distintos tipos de jubilaciones dando vuelta, las de la Patagonia, en donde caería la revisión y la búsqueda de cortar. Recordemos, son 240.000 millones de pesos en un año. Es una fortuna de plata que el gobierno tiene que dejar de gastar y realmente es muy difícil, no son muchos. El otro día también un empresario muy involucrado en el tema de tarifas explicaba, no hay muchos lugares por donde cortar. Uno es el subsidio, el otro es la obra pública y los otros el otro son... es el previsional, sí, claro. Bueno, previsional lo social, donde se confirmó hoy que no van a hacer ningún tipo de recorte. Para cerrar un dato de la agenda entonces de semana que viene. Martes la CGT se reúne para definir si va a un paro o no y cuándo, a ponerle fecha. El jueves va a parar Moyano, muy probablemente. Esto también lo definen si los empresarios aceptan o no el 27%. Parece difícil que lo vayan a aceptar. Y la semana que viene, el 19, las 2 CTA confirmaron que quieren hacer un paro nacional el otro martes, el 19 de junio. Así es. Complicado. Y tenemos que hablar de una de las informaciones judiciales, policiales más importantes también del día respecto a lo que sucedió con el doble crimen narco en el departamento de la calle Cabildo, porque hay un giro ahora y la abogada no solamente sería abogada, sino que, según la hipótesis de la justicia, también podría ser la entregadora. Sí, Nacho, a ver, lo que está estudiando la justicia por estas horas es que no le cierra la declaración de la abogada, el comentario de la abogada y lo que le contó a la policía de la ciudad cuando llegó al domicilio de Cabildo al 2600. Están investigando a la abogada y obviamente los misteriosos viajes y vínculos con los mexicanos. Recordemos que estamos hablando de Julieta Estefanía Bonano, es la persona que estamos viendo ahora en imágenes, y sobre todo esta información. Esto es un viaje que hizo ella, acá estamos viendo Julieta Estefanía Bonano, en 7 de agosto del 2017 sacó este pasaje y se fue a México. Vía LAN, ahí está el destino final, es Cancún, del 21 de agosto del 2017 hasta el 2 de septiembre. ¿Por qué es importante esta información? Porque la justicia tiene, digamos, detectado, obviamente, que ella en diferentes oportunidades dijo que viajaba a México para juntarse con los capos narcos. Hay que recordar que ella era la abogada de Rodrigo Alexander Nambet Ramírez, de 58 años, que era el hombre procesado y uno de los cerebros de la maniobra a través de la cual se intentaban sacar del país 2 toneladas de cocaína en bobinas blancas a través del puerto, bobinas blancas porque era cocaína, obviamente, a través del puerto de Bahía Blanca. Con lo cual están investigando los viajes y los vínculos
de la abogada con los narcos mexicanos. Bueno, fue realmente una noticia muy importante el año pasado cuando sucedió, porque lo que de alguna manera desnudó era una nueva triangulación. La Argentina, históricamente, desde la Operación Langostino a fines de los años 80 hasta acá, ha sido vista internacionalmente como un lugar de triangulación para los narcos. ¿Qué quiere decir esto? Es un destino intermedio entre el destino final. Es decir, se manda por Argentina como para no levantar las mismas alertas que se vinieran de otros países que tienen un mayor índice de tráfico a determinados lugares. En el caso de las bobinas blancas, después incluso además del cargamento que se encontró acá en el puerto, también se detectó otro que fue una entrega controlada que llegó finalmente a Canadá. Es decir, estamos hablando de una banda de una capacidad logística muy importante, y en el AMPA narco, en los códigos narco, una entrega que falla es también una entrega que se paga con sangre. Bueno, eso es lo que a la justicia no le cierra. No le cierra a la justicia que este fue el decomiso más grande del año 1995 y no le cierra como un sicario que ella dice no conocer y no puede explicar esta imagen que lo tiene detrás y que entra al departamento con ella. Empezó el allanamiento en el día de ayer a la noche, claro. Lo contábamos en TN, siguió a lo largo de la madrugada y en un momento se convirtió en una detención. ¿Qué fue lo que encontraron en el lugar? Clave, mirá, $4.000 tenía la abogada en la calle Esperanza 1700, 50 pesos mexicanos, 30.000 pesos argentinos, 387 reales. Le secuestraron un auto, importante el auto, porque para la justicia puede haber rastros de los vínculos con los mexicanos. Estamos hablando de un Ford Focus que también fue secuestrado ADN, por el juez quizá ADN. Por eso el juez Charbay y los fiscales que están interviniendo, que es Pedro Rebollo y Fabián Matilla, pidieron levantar rastros en ese lugar. Pero mirá también qué encontraron en el domicilio de la abogada, siempre en el barrio de Ituzaingó. 50 gramos de... en verdad son 50 cogollos de marihuana, así dice el parte policial. 9 celulares en la casa de una abogada, 9 celulares. Y me detengo un segundo en el tema de los celulares y por qué. Ella cuenta, y le cuenta a diferentes miembros de la justicia, que tenía un celular que no tenía conexión a datos, es decir, que era un celular solamente que se manejaba con línea telefónica, que le habían dado en México para comunicarse con la familia del procesado del caso de las bobinas blancas, que después terminó muerto. Importante la información que puedan sacar de ahí. Sí, y esto también. Esto también, 2 blisters de SIM card, muy habitual en el mundo del AMPA, que se saquen los chips y se introduzcan en teléfonos celulares para poder rastrear la llamada. Y que se vayan girando los celulares junto al chip, que no se use nunca 2 SIM con el mismo celular. Porque el SIM, siempre lo decimos, es la huella digital del teléfono celular. 7 cajas con documentación se llevaron acá. Estamos hablando de documentación de la causa de bobinas blancas, otro tipo de documentación judicial, porque ella también defendía, por ejemplo, a peruanos vinculados al narcotráfico. Hay que recordar que Julieta Estefanía Bonanno tiene solamente 29 años. Digo solamente porque no es que tiene una trayectoria judicial defendiendo a narcotraficantes. Bueno, y documentación judicial. La clave va a estar en los teléfonos celulares y en los viajes. Hace poco hubo una audiencia en el Departamento Judicial de Morón en una causa por un asesinato. Ella estaba defendiendo a uno de los denunciados y también dijo que no podía asistir a la audiencia porque tenía que hacer un viaje a México. Tenía que ir a encontrarse con los narcos, tenía que ir a encontrarse con el resto de la banda. En el caso de bobinas blancas, arriba de Rodrigo Alexander Hernández Ramírez, que ahora está muerto por un asesino a sueldo, él y su hijo, había una persona, un alias, Rubén. Está prófugo de la justicia, no lo encontraron. Claro. Y con vínculos con cárteles mexicanos muy poderosos. Con vínculos con el cartel de Sinaloa. De hecho, hay una localidad que vos la conocés bien, que está aliada al cártel de Sinaloa. Sí, son varias las que después empezaron a sumarse y de alguna manera toda esta característica, sobre todo donde recibieron los disparos en la nuca y demás, tiene que ver con una ejecución clásica y la puesta en escena del mundo narco. Bueno, ahí está el segudo dato, digamos, y que va a suceder. Mañana la abogada la indagan. Claro, en lo que vos decís es la región de Michoacán. La región de Michoacán, exactamente. A ver, aliada al cartel de Sinaloa. Mañana la abogada la indagan a primera hora de la mañana en el juzgado de Zárate Campana. Clave van a ser los teléfonos de aquí en adelante. Y un dato, cuando llegan la policía y encuentran el lugar, encuentran con un tiro a cada uno, como mencionabas vos, tirados en el suelo, un cuchillo. Había un andador de color rojo. ¿Por qué el andador de color rojo? Porque el mexicano procesado por el caso de las bobinas blancas había sufrido una ACV y no tenía movilidad.
¿Qué dice la abogada? Que a punta de pistola le obligan a atarle las manos y encintarle la boca al hijo de 30 años. Ahí encuentran también, cuando llega la policía, una licencia de conducir de auto del colombiano, del hijo, y una licencia de piloto de avión civil del colombiano. No es un dato menor. No es un dato para nada menor. Y claramente, ¿cómo hace la abogada para llamar por teléfono al 911 si estaba encerrada en el baño? Y ella dice que cuando abre la puerta del departamento, entra una persona de gran porte con una visera de color a la cual no puede identificar. La imagen de la cámara de seguridad que secuestró la justicia, que mostrábamos recién, Sí. que la muestra ella el lunes a las 21:41, la ubica con el presunto asesino. Ya el en asesino a el sueldo. hall del edificio. ¿Y qué dicen los investigadores? Que cuando ella estaba hablando por el WhatsApp, mandando en audio, en verdad estaba hablando con el asesino que tenía detrás. La clave seguramente mañana y la pericia forense y los teléfonos. Gracias, Rodrigo. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta mucha más información acá, en Tele Central. Estamos todos un poco preocupados, ¿no? A mí, no sé, la gente cómo va a tomar en su casa. Digamos, como periodistas, estamos dando una información con el FMI que es fuerte. Bueno, fuerte da una buena noticia en términos financieros, como lo decíamos, cierta tranquilidad en ese sentido. Pero tenés el lado B, que es un recorte muy grande. Parecen palabras que preocupan, ¿no? El fin del gradualismo, eso nos va a implicar. Y en el medio, yo te quiero invitar, porque me parece que es un día especial, Nacho, para que te invite a esto, ¿no? Porque ¿qué pasa? En este día así raro, donde uno está como caído, no sé si estar caído, a un taller de entusiasmo. Ah, pensé que iba a ser un vermú, una picada, ¿Tenés cosas que algo- nos gustan a nosotros. Algo que hacer en agosto, porque el PRO te invita al taller de entusiasmo. ¿En serio? Justamente el partido de gobierno, sí, la Escuela de Formación de Dirigentes Políticos, tiene mucho de eso ellos, pero muchos, por ejemplo, están capacitando intendentes, que es muy interesante. Ah, la de esa- Alejandro Rosich. es Es como muy más de interesante. corte filosófico esto, entonces. No. Te ayuda a entusiasmarte. Vos vas 4 semanas. Son 4 encuentros, una vez por semana, todos los jueves de agosto. Sí. Si no tenés mucho que hacer, te vas. El 7, positividad inteligente. Salís de ahí Una positivo. definición interesante, ¿no? Un concepto que Claro, por genera ejemplo, curiosidad. Hoy, que te Sí. decís, bueno, es malo lo del FMI, ¿qué hago? El recorte. Bueno, no, positivo de modo inteligente. Claro. Te vas al jueves siguiente. Ahora, positividad Todo, inteligente mirá. es como un pesimismo moderado, ¿no? Yo te Porque, digo algo. De alguna manera. Está hecho para el post-FMI esto, ¿eh? Mira, escuchá, primero positivo, bueno, tomémoslo bien. Después, el jueves siguiente, entusiasmo y superación del melodrama. O sea, yo que hoy estoy medio caída, Mirá. me explican que no hace falta, hay que superar el melodrama. Claro. Este acuerdo con el FMI, Bueno, taller de escritura en el medio como para que... Y el último, por Ganas de vivir. claro, por si te quedó. Porque ya después de la depresión de los otros talleres, ya el último tiene que ser ganas de vivir, porque si no, Si hay te- un riesgo para los asistentes. Si no estás entusiasmado, el 28 de agosto salís con ganas de vivir. Esto te lo provee el PRO en su escuela de dirigentes políticos. Rosichner es Sí. uno de los guionistas, digamos, por decirlo de algún modo, del relato político del PRO. Think tank, No es negativo. como el think tank. Si vamos a hablar en inglés, cuidemos la fonética. No. Nos Está bien, escúcheme, oiga. vamos a la pausa una Dale. vez más. Y cuando volvemos tenemos mucha información todavía que no les contamos sobre cómo sigue en serio, ¿no? La aplicación de este acuerdo con el FMI. Mañana Macri viaja a Canadá. Hay mucho para saber sobre eso también. Aquí estamos con Nacho Otero con información. Ahora Nacho nos va a contar más en detalle cómo sigue la estrategia del gobierno, porque ¿qué pasa? Nos van a escuchar hablar de hoy hacia adelante mucho del presupuesto 2019. Lo venimos haciendo desde que empezó esta situación Exactamente. de pedido de ayuda al FMI, lo vamos a hacer cada vez más y ni se imaginan lo que va a hacer cuando eso se empiece a discutir de verdad, porque esa va a ser la discusión, o sea, la viabilidad de este crédito, la digamos, la gobernabilidad, la política, la economía de este país va a depender de si se ponen o no de acuerdo los gobernadores y el gobierno nacional sobre la elaboración del presupuesto 2019. Obviamente el sindicalismo también va a ser algo importante. Hoy un funcionario de gobierno recién, hace un ratito antes de empezar el programa,
estábamos repasando, le estaba pidiendo repasar un poco cómo seguía la agenda, que ahora se las contamos, y me dijo, de los hechos controlados por nosotros son estos. Claro. Los no controlados a partir de este anuncio pueden ser muchísimos, y esta es la realidad. Esto es un anuncio muy importante que el gobierno lo quiere, quiere. Lo decía Olivera hoy, por ejemplo, cómo va a reaccionar el mercado cambiario en el día de mañana, por ejemplo. Sí, pues en principio para el mercado, o sea, todo lo que está pasando es la buena para el mercado. Ahora después tenés la dinámica de la política, de la realidad, de la doméstica, de un montón de otros factores que van a entrar en juego de acá en más y se verá de la calle, obviamente, que también eso va a tener mucha implicancia. Tenemos para la semana que viene un paro anunciado de camioneros, hay un montón de situaciones girando. ¿Qué es lo que les podemos confirmar ahora? ¿Cómo sigue, por lo menos la parte de gobierno? Ellos habíamos contado que se iba a anunciar hoy este acuerdo. Hoy está este anuncio. Mañana Macri viaja a Quebec, a Canadá, por primera vez en la historia de Argentina. Va a participar de una reunión del G7, que son los países más, las potencias del mundo. ¿Por qué fue invitado a Argentina? Porque este año presidimos el G20. Exactamente. Y Macri va como observador y va a ser un poco el remate de esto que se anunció hoy. ¿Por qué? Porque en principio va a estar con los presidentes del mundo, los presidentes que inciden mucho sobre el FMI, como Trump, también está Alemania, está Merkel, y Francia, Italia, Inglaterra, y me estoy olvidando un país que ahora Japón. Y en un punto eso le va a dar también un cierre político en términos internacionales a Macri. Va a estar Christine Lagarde, la presidenta del FMI, y se espera, no hay una reunión formal agendada, pero se da por hecho que va a haber un encuentro, Claro. se va a charlar de esto. Informal, quizás, un poco. La idea es mostrar, avalar y sostener esto. Acá, en la doméstica, los ministros empiezan a hilar fino, ¿no, Nacho? Así es. Bueno, lo decíamos antes, va a de alguna manera empezar una negociación que va a tener que encabezar Rogelio Frigerio, sobre todo con el tema de los gobernadores, viendo cada caso en particular respecto a la obra pública, ofrecer esa posibilidad de cómo aumentaron en el primer cuatrimestre de 2018 respecto al primero de 2017 un 35% lo que son las transferencias directas, es decir, las que son de manera más aceitada de la nación hacia las provincias. Bueno, ayudar a algún caso en particular, lo contábamos antes, en el caso de que necesite financiación para terminar una obra ya asignada y después a partir del año que viene ver la posibilidad de que las provincias se autofinancien. Pero eso no va a ser el único círculo de reuniones que va a tener Frigerio con los gobernadores, sino que ya están planteando que el ministro del Interior vaya a diputados y también a senadores a explicar distintos temas que tienen que ver precisamente con esto, que es garantizar la gobernabilidad en épocas de ajuste. Nos estamos yendo, ya somos grandes, ya somos grandes. Ahí lo logré decir. Tengo una mala noticia, Nacho, no te puedo invitar al taller de entusiasmo. ¿No? ¿Por Los qué? periodistas en el Día del Periodista, además, también nos equivocamos mucho. Hubo un error ahí en la generación de este dato. Existió el taller de entusiasmo, Existió. te lo perdiste. Ya sucedió, Mala noticia. en otro momento no se repite este año, hubo un error con eso, pero bueno, les pedimos disculpas, es el Día del Periodista, eso Sí. significa que somos seres humanos y nos podemos equivocar. ¿Que hay una especie de inmunidad? No. No, todo lo contrario. Hay que pedir disculpas. La rigurosidad lo es todo. Nos vemos mañana. Mañana seguramente vuelve Wiñaski, que hoy está medio enfermo. Gracias, Nacho Otero. Gracias a vos. Ya somos grandes hoy con Franco Mercuriali y tienen a Martín Redrado de invitado para hablar también del FMI. Nos vemos mañana. Que descansen. Adiós. Chau.